Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes, hoy en Educación y Conciencia hemos invitado a la licenciada Teresita García Adame, que ella es licenciada en Psicología y es directora general de Corame. Y le hemos invitado para hablar de un tema importante, Teresita, que es la familia y los valores y la ética. Entonces, bienvenida, Teresita. Muchas gracias, Conchita. Siempre es un privilegio estar contigo. Muchas gracias, Teresita. Mira, pues vamos a hablar de este tema que es importante para las familias, para la sociedad en general, los colegios donde tenemos a los hijos. Es importante hablar del tema de la ética, ¿no? Y de los valores que se viven en la familia. Entonces, te preguntaría, ¿a qué edad es importante empezar a vivir o a promover estos valores? Muchas gracias, Conchita. Me gustaría empezar por definir qué sería ética. Y ética vendría siendo un modo de ser que se va aprendiendo. Es decir, un recién nacido no puede ser ético. Una persona, cuando se va introduciendo al mundo social, a partir de la familia, va aprendiendo ciertos hábitos y estos hábitos tienen que llevar valor para que esta persona promueva un carácter ético. Así como en las familias promovemos esta capacidad intelectual, esta capacidad quizá de disciplina algún deporte, es muy importante que las familias empecemos a educar en procesos éticos y en procesos que generen un valor, siendo la ética la que promueve el bien común y el bienestar. Y a partir de ahí, una persona se puede insertar de manera oportuna y correcta, siendo factor de cambio para una sociedad. Que hoy en día, Conchita, estamos viviendo pues una situación donde hay una crisis de valores, donde hay procesos muy laxos en el proceso de civismo, donde procesos hasta de compasión, Conchita. Entonces, un niño empieza a aprender de ética o empieza a aprender de valores a través del ejemplo que le den los padres. Por eso es bien importante considerar que nuestro actuar como padres de familia es fundamental para que un niño pueda tener las bases muy bien asentadas de lo que sería cómo comportarse con un proceso ético. Entonces, podríamos decir que esa formación pues empieza en casa, o sea, los papás somos los primeros educadores y formadores de nuestros hijos. Correcto, Conchita. Los padres de familia, esta labor no puede ser sustituida por nadie más. La escuela viene siendo un reforzador. Hoy en día podemos hablar mucho de procesos donde hablamos ya de bullying, de situaciones donde no hay un sentido de empatía, donde no hay compasión. ¿Por qué? Porque finalmente el proceso de ética y de valores tiene que empezar y la semilla la tienen que dar los padres de familia a través de su actuar. Los padres de familia nos convertimos en modeladores. Por eso es muy importante que probablemente yo quiero que mi hijo se inserte en esta sociedad y que obviamente lo traten bien, que sea una persona que genere valor, pero si esto yo no lo enseño, yo no lo vivo como una realidad en la casa, pues es imposible que el niño lo pueda percibir así en el mundo exterior. Recordando que el proceso de educación se debe de vivir en familia y la escuela es un reforzador positivo de todo lo que un niño vive en su casa. Porque ahora, bueno, vemos que en las escuelas se pretende que se eduque y se forme, ¿no? O sea, los papás dicen, bueno, ¿qué van a hacer escuela? Porque ahora resulta que los niños no saben comer adecuadamente, que no saludan, que bueno, incluso el otro día decía un papá, ¿no? Este niño es muy mentiroso, ¿qué van a hacer en la escuela? O sea, ¿cómo van a atender a estos niños, no? Y me ponía a reflexionar esa parte y decía, bueno, nosotros o los papás, o sea, nosotros hacemos lo que nos toca nada más, como tú dices, como reforzador positivo, pero realmente quien le toca esta parte es a los papás, ¿no? Absolutamente, y esa parte no la puede ceder un padre de familia porque estaría en un riesgo. Aquí es importante considerar que la ética o los valores los tomamos como a nuestra consideración y a nuestro criterio. La ética y los valores son. A partir de que son, decía en su libro El arte de amar, Egri Fromm, que la ética nos genera cierta neurosis porque nos hace como pensar de una manera muy recta, ¿no? Es importante aquí que a un niño se le ayude al bien pensar para que entonces cuando un niño piensa bien, puede sentir bien. Y cuando un niño siente bien, hablamos de una organización. La cortesía, vamos a decir que la ética, antes de llegar a un proceso ético, tenemos que pasar por un aspecto de cortesía, posteriormente una elegancia
y como consecuencia natural se da la ética. Hoy en día, ¿qué falta? Situaciones de cortesía. Sí, claro. La cortesía la podemos tener en cualquier situación. Saludar, sonreír, sentir empatía, ser agradecidos. Hoy en día es uno de los valores que como padres de familia debemos de enseñar mucho, el agradecimiento. Y como tal, cuando una persona es cortés, cuando una persona es elegante en el sentido, no estoy hablando ni de modas ni de tendencias, elegante es aquella persona que está bien organizada y que reconoce también al otro. Y entonces ahí se inserta un carácter ético. Esta labor es primordial de los papás. La escuela viene siendo un reforzador en donde el niño ya trae ciertas habilidades sociales, conductas, manifiestas, y estas las pone al servicio de la comunidad. Si un niño empieza a tener situaciones que no le llevan un proceso del bienestar o del bien común, tendríamos que replantear a nivel sistema familiar qué se está dejando de hacer, teniendo en cuenta que el carácter ético es algo que se va formando durante toda nuestra vida. Entonces ahí la importancia de vivirlo, de dar ejemplo, de tratar bien al hijo, por ejemplo, ¿no? Correcto. Porque muchas veces, pues como ya estamos en casa, estamos en familia, estamos en confianza, y entonces pues te puedo gritar o puedo no ser amable, o el hijo al hermano, también entre hermanos, o al papá, ¿no? Entonces yo creo que ahí es esa parte fundamental que tú mencionas, ¿no? Si educas a tu hijo bien, o sea, en ese sentido del bien pensar para el bien sentir, puedes salir pues a repetir lo que se vive en casa, ¿no? Completamente de acuerdo, ¿no? Comparto contigo. Un niño replica lo vivido y lo aprendido en su casa. El valor fundamental que se debe de enseñar, hay muchos y ahorita quizá los vamos a tocar como los más principales, si tú me lo permites, Conchita, pero el valor que es la piedra angular de toda persona es la dignidad y el respeto por sí mismo. Es decir, que todo niño tiene derecho a ser tratado de manera digna y ser respetado. Y respetado podemos entender que dices, bueno, es que soy tu padre y te tengo que corregir. Teniendo en claro que en un proceso psicológico se orienta la conducta no deseada. Una persona nunca se le puede corregir. Es como pensar, y voy a poner un ejemplo, es como un arbolito que va creciendo chueco, tú lo que le puedes poner son tablitas, ¿no? Sutilmente le amarras y el arbolito empieza a enderezar su camino. Es lo mismo con una persona, pero para que este arbolito crezca, el abono y la tierra fértil vendría siendo la dignidad y el respeto con el que es tratado esa personita, y se le reconoce como una persona que tiene derechos, como también va adquiriendo obligaciones conforme va pasando el tiempo. Por eso es importantísimo que si un padre de familia respeta y dignifica a su hijo, este niño muy probablemente salga y haga lo mismo con nosotros. Y entonces, ¿qué habrá pasado en la sociedad? Porque estamos viendo que no hay ese respeto por nada ni por nadie, ¿no? Ya no hay respeto ni a uno mismo, o sea, los niños ya no se respetan ellos mismos, mucho menos respetan a su compañero, a sus padres de familia. Y sí sé que estamos en una crisis de valores, pero ¿por qué llegamos a esto? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué opinas tú a ese respecto? ¿Qué hemos dejado de hacer los padres de familia para que hayamos llegado a esto, ¿no? Yo creo que hoy en día los padres ha ido evolucionando el proceso de educar a un hijo. No es lo mismo quizá como nos educaron nuestros padres a nosotras, Conchita, ¿no? Ya hace algún tiempo que era una situación más rígida, ¿no? Que probablemente con la mirada nos decían muchas cosas. Hoy en día volteas a ver un niño y el niño te puede voltear a decir que me ves, ¿no? Aquí hemos caído como en un proceso muy laxo, en donde los padres pretendemos ser amigos, donde pretendemos ser muy buena onda, donde tenemos miedo a poner límites, donde probablemente tanto el padre como la madre salgamos a trabajar y traigamos una culpa que está implícita, no necesariamente explícita, y queremos ser como cómplices de nuestros hijos. Entonces caemos en circunstancias que no permiten realmente el buen funcionamiento o que se aplique bien la psique de un niño, es decir, que se le organice de manera oportuna. Entonces hoy en día un niño necesita un padre y una madre. Una madre y un padre amoroso, pero también el amor va generando procesos de límites, va generando ciertos bordes, porque si el amor no está contenido, se nos desborda. Y un niño desbordado es un niño que sufre y que la pasa mal. Por eso es importante, te amo y te acepto profunda e incondicionalmente por el simple hecho de ser, porque tengo el privilegio de ser tu mamá o tu papá. Sin embargo, hay situaciones que no te puedo permitir
por tu propio bien. Eso sería fomentar un carácter ético. ¿Por qué tenemos una crisis de valores? Somos una sociedad que se ha convertido en algo como muy competitivo, ¿no? Si él tiene, yo también quiero tener, como muy hedonista. Buscamos el placer inmediato, ¿no? La satisfacción rápida. Hoy en día un niño no sabe, se frustra muy rápido, ¿no? No puede armar un rompecabezas en 2 minutos y avienta todas las piezas. Eso quiere decir que no está trabajado el carácter ético. El carácter ético, y es algo bien bonito que me gustaría como dejar en la mesa, salvo tu mejor opinión, que la ética permite que el niño se vuelva reflexivo. Cuando un niño es reflexivo, es un niño que empieza a tomar mejores decisiones. Hoy en día te das cuenta que un niño no se da cuenta. Toma decisiones, ¿no? Arrebatadas, en donde nada más es a su conveniencia. Entonces, la ética permite generar este proceso de sabiduría. Una persona ética se le puede considerar una persona sabia, no por el cúmulo de conocimientos, sino por la capacidad que tiene de empatía hacia el otro y sobre todo algo bien importante, Conchita, hacia sí mismo. Entonces, ahí tendríamos que ir manejando en el niño esa parte de reflexión, ¿no? Correcto. De que vaya pensando en su actuar y en lo que pues hace, ¿no? Y cómo hace sentir a los demás en ese sentido, ¿no? Yo creo que vamos a ir a un corte y regresamos en un ratito más para seguir hablando de este tema tan pues interesante que es la ética y los valores en la familia. Entonces regresamos en un momento más aquí en Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos con el tema de la ética y los valores en la familia. Y platicábamos precisamente en el corte que es importante hacer reflexivo al niño para que pueda comportarse, pues así como lo hace en su casa, se pueda replicar afuera, ¿no? Y Teresita, ¿cómo impacta esto que estamos viviendo ahora nosotros en las familias, ¿no? Esto que decías tú, que de repente la mamá a lo mejor tiene una culpa implícita ahí, que hace que seamos como más permisivos en muchas cosas, ¿no? Y ¿cómo impacta esto? Porque fíjate que me llamaba la atención el otro día que comentábamos que nosotros, la generación de nosotros, tú eres más jovencita que yo, pero la generación de nosotros, que somos la generación obediente, porque nos obedecen los hijos, obedecemos a los hijos y obedecíamos a nuestros papás. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención eso de decir, bueno, somos la generación obediente, o sea, ¿qué hemos dejado de hacer, no? Entonces, ¿cómo impacta esto en nuestra sociedad? Obviamente el proceso de no educar a través del civismo, la ética, los valores, nos está impactando en una sociedad que está despersonalizada. Me queda claro que ningún padre de familia tiene mala voluntad, ni hay dolo detrás de esto, pero sí probablemente haya ignorancia y a veces sutilmente un miedo, ¿no? De ver que esa sociedad es como muy competitiva, como esa sociedad donde es más violenta, entonces tengo que educar para que mi hijo se defienda. Cuando a veces no necesitamos educar para que alguien se defienda, es necesario educar para el amor, para el servicio, para la trascendencia. Si esto todos lo pensáramos o asumiéramos así, seríamos una sociedad muchísimo más compasiva, muchísimo más entregada a los valores, muchísimo más ocupada por el otro y no nada más por mi persona. Esto obviamente nos impacta como sociedad, Conchita, en el sentido de que tenemos la bendita posibilidad de ir cambiando esto y de ir viendo otras formas de actuar en nuestro quehacer como padres. Que ese quehacer no lleve esa carga emocional negativa, sino que el quehacer de padres lleve en sí la belleza de la trascendencia, porque a través de nuestro quehacer se constituye una persona. Entonces hay que constituir personas libres, amorosas, con capacidad de pensamiento, de discernir, de reflexionar, de poder ser empáticos, de poner límites, etc. Entonces sí, obviamente hay un impacto, pero estoy cierta que esta sociedad está despertando y se está dando cuenta de que esto se puede cambiar. En las escuelas nos toca colaborar con los padres de familia, como decíamos hace rato, no nos toca formar ni educar, sino somos colaboradores, ¿no? de los padres de familia. Y a veces pasa que pues, los padres de familia van por un lado y el colegio va por otro, ¿no? En ese sentido de valores, de promover. Y ahí el niño se confunde,
porque nos decía el otro día un chiquito, ¿no? Dices que no es bueno mentir, mi papá miente. Y tiene 5 años, ¿no? Está en tercero de preescolar. Y le decía a la maestra, ¿no? Es que tú dices que no es bueno mentir, pero mi papá miente, entonces mi papá es malo. Entonces la maestra, no es malo, a lo mejor te confundiste, no viste bien, pero entonces ahí es cuando entramos como en una pues divergencia en ese sentido de que yo voy por este lado promoviendo algo y la escuela va por otro, y entonces el niño dice, bueno, ¿qué es lo bueno, no? Lo que me dice mi papá o lo que me dice la maestra o lo que hace mi papá, lo que hace la maestra, ¿no? Entonces ahí los colegios sí de repente no todos, pero sí nos enfrentamos a situaciones de este tipo, ¿no? Y cómo hacer para colaborar con los papás en ese sentido, porque a veces decimos, bueno, estamos colaborando en la educación de los niños, pero a veces nos toca también de repente reeducar, ¿no? Claro. Entonces, siento yo que esa parte es como compleja, ¿no? Una persona ya, un padre de familia que ya te viene de alguna manera formado y educado, pues es difícil que nosotros le digamos, a ver, señor, no puede mentir porque su hijo lo está viendo que miente, ¿no? Y entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo el colegio colabora? ¿Cómo hacer para que los papás retomen esa responsabilidad de educar, que no se la dejen a nosotros, ¿no? ¿Cómo hacerle? Porque ya no es que no haya compromiso, pero las escuelas para padres en los colegios están vacías, o sea, los colegios se preocupan por hacer escuelas para padres con temas interesantes y no van los papás, no van los que sabemos que están bien y que a lo mejor no lo necesitan, son los que están ahí, ¿no? Que hay un interés, ¿no? Que hay un quehacer ahí activo. Aquí lo importante, Conchita, es de que los valores han sufrido un grado de prostitución, ¿no? Se han prostituido, ¿en qué sentido? Porque cada quien los interpreta desde su juicio moral, ¿no? Entonces, probablemente para este papá de este chiquito, es decir, mentiras pequeñas, ¿no? Cuando los valores son o eres honrado o no lo eres, no puede haber como esta ambigüedad o esta ambivalencia en donde, bueno, soy honrado porque no robo grandes cosas, pero si puedo me llevo el clip de la escuela, ¿no? Aquí es importante, a través de asesorías, ir capacitando también a los padres, ir abriendo como la posibilidad de entender el tema de valores. Pero obviamente, el tema de valores es un tema que es de conciencia personal, ¿no? De un actuar. Obviamente, como tú dices, ya en una edad adulta ya tenemos prejuicios, sesgos, ¿no? Malformaciones, formaciones. No sé si sean buenas o son malas, porque caerían en la parte que es como subjetivo, ¿no? Aquí lo importante es que probablemente los padres no tengan como una misión en el proceso de educación, que es lo que sí quieran para sus hijos. Hoy en día hablamos mucho de lo que no queremos que pase en la sociedad. Y me queda claro que cuando hablamos mucho de lo que no queremos, lo estamos subrayando. Aquí sería importante que un padre se preguntara qué es lo que sí quiero que mi hijo aprenda de mí y cómo estoy siendo esta parte en donde estoy siendo reflejo para él, ¿no? Y entonces aquí es importante que los padres también nos hace falta esa capacidad de reflexión, de una toma de decisión más oportuna. ¿Por qué no nos lo preguntamos? Quizá porque vamos aprendiendo conforme vayan creciendo nuestros hijos. Me queda claro, y aquí sí es importante decirlo, no hay dolo, no hay mala fe, pero sí no hay a veces una capacidad de discernir si lo que yo estoy haciendo realmente es lo mejor para mi hijo. Porque también hay una venda que nos ponemos en los ojos de no querer ver, ¿no? O sea, si la escuela me dice que mi hijo es un niño que molesta, que no respeta a sus compañeros, y muchas veces pensamos que la maestra pues, está loca o que dice, ¿cómo dice eso si mi hijo es un angelito, ¿no? Entonces, yo sí veo mucho esto de no querer ver, porque es más fácil no ver, ¿no? A veces, incluso, bueno, les tenemos que demostrar con evidencias lo que está pasando en el colegio para que nos crean. Entonces, yo me pregunto mucho esa parte, ¿no? ¿Cómo hacemos los colegios para que verdaderamente los papás se apoyen en nosotros? Porque somos colaboradores. Los dos queremos el bien común, el bien del niño, ¿no? Los dos estamos trabajando muy duro para que este chico el día de mañana pues, sea una persona de bien y pareciera como que estamos peleados o como si yo hago algo bueno está mal y como si el papá hiciera algo bien, pues tampoco, ¿no? Como que siento esa falta de armonía entre colegio y papás.
que ahí es una parte de valor, ¿no? Que se trabaja en comunión, se trabaja en equipo. Escuela y padres de familia debe ser como trabajar en ese proceso de equipo colaborativo, en donde los dos puedan tener una comunicación abierta. Me queda claro que para un papá es difícil de escuchar es decir que su niño no está haciendo lo que se espera, porque probablemente el padre se sienta atacado, porque relacionamos muchas veces que el éxito del niño es como nuestro éxito, ¿no? Nos gusta decir que el niño es bien portado y lo damos como una etiqueta personal de nuestro quehacer propositivo y productivo. En el proceso de crecimiento, un niño tiene que ir descubriendo sus ciertos dilemas. A cada edad hay un dilema, una toma de decisión más asertiva. Un niño que molesta no se habla ni de qué es bueno ni de qué es malo. Simple un niño que tiene una necesidad no satisfecha. Es importante llegar a la causa de raíz de esa necesidad. Obviamente un niño que está generando molestia en los demás, que probablemente no tenga ya un carácter ético incipiente, pero que no tenga un carácter ético, me habla de una necesidad no satisfecha, que puede ser multifactorial: reconocimiento, amor, atención, etc. Aquí es importante que probablemente la escuela, cuando tenga este tipo de acercamiento con padres de familia, tener esta narrativa o este diálogo en donde ustedes están en la mejor disposición de ayudarlo y que no se etiqueta al niño, porque ese es un temor que tienen los padres. Y desde un principio de generar como este rapport o como este encuadre que se debe de hacer en la escuela, que el trabajo es compartido y que los dos buscan lo mismo. Claro. Nada más que hoy el bien sería que mi hijo no sufra, y no necesariamente es hacerle un bien a un niño. Claro. Es que el niño vaya descubriendo que tiene potencial para que a cada dilema que se le presenta conforme vaya pasando la edad, tiene el potencial. Debemos de tratar a los niños y educar a los niños desde su potencial, no desde las capacidades que probablemente yo tenga y que quiero como transferir en mi hijo. Eso sería como importante, generar procesos reflexivos en los padres de familia, sabiendo que un niño no es ni bueno ni malo, simplemente es una conducta no deseada. ¿Cómo le ayudamos para que esta conducta se opaque, se sofoque, ya no tenga importancia, y que el niño pueda seguir con su desarrollo emocional, cognitivo, propositivo? Más que hoy en día como que nos sentimos, los padres de familia se pueden sentir amenazados. Esperamos mucho de nuestros niños, esperamos que sean plenos, exitosos, amables, sonrientes, populares, líderes. Y también es una carga emocional, muy fuerte para los hijos, cuando a un niño se le debe de permitir ser. Uno de los valores que debe ser piedra angular en una familia es la alegría. Educar en la alegría. O sea, yo eso ahorita precisamente te iba a comentar, el que dices tú, ¿no? Por ejemplo, que un papá espera que su hijo sea exitoso, que sea el mejor de la clase, que sea aplicado, que sea todo esto. Pero yo digo, bueno, y no nos preguntaremos, yo quiero que mi hijo sea feliz. Correcto. O sea, si es el mejor de la clase, qué bueno, pero si no lo es y es el más feliz de la clase, pues yo debo de sentirme plena por eso, ¿no? O sea, yo creo que esa parte para mí se me hace como fundamental, el que busquemos los padres de familia, no el que sobresalga el niño en cosas que a nosotros nos interesan, sino precisamente en donde nuestro hijo se sienta pleno, se sienta feliz. Y ahí yo creo que estriba mucho también la parte que tú decías ahorita, pues de conocer al hijo, ¿no? O sea, tienes que hacer precisamente esa parte de saber cómo es tu hijo, cuáles son sus habilidades, sus potenciales, para que tú lo puedas desde ahí reforzar. Correcto. Pregúntale al niño qué necesita, qué quiere. Cuando un niño aprende desde la familia la alegría, el entusiasmo como un valor importantísimo en su vida, es un niño que esa alegría o esa felicidad, teniendo claro que hay 1,000 millones de definiciones de alegría y de felicidad, tiene que llevar al servicio y a la trascendencia. Entonces se vuelve un niño servicial. La alegría de un niño compartida se multiplica. Entonces aquí es importante qué tan feliz está siendo mi niño cuando está conmigo, qué tan feliz lo siento, qué tanto nos reímos en esta familia, qué tanto jugamos, qué tanto compartimos, qué tanto por el simple hecho de estar juntos. Dejando de un lado la parte de que todos tenemos obligaciones y queremos generar hábitos propositivos en nuestros hijos, ¿qué tanto nos divertimos? ¿Cuáles serían como nuestros puntos de ocio? En donde sí coincidimos todos. Y a través del juego, Conchita, increíblemente como la metodología es, ¿quieres conocer a tu hijo? Realmente ponlo a jugar.
Y ahí tú te puedes dar cuenta si ya tiene insertado un proceso de carácter ético, teniendo en cuenta que el carácter ético es un proceso que se va aprendiendo todos los días y se va reforzando a través de la cortesía, de la alegría y del servicio. Si es así, es un niño que se va a poder insertar a esta sociedad con mucho valor. Son niños que necesitamos hoy en día. Pues ahí hay una estrategia importante, ¿no? Si no sabemos cómo es nuestro hijo de pequeño, pues ponernos a jugar con él, ¿no? Si hace trampa, pues preocupémonos, ¿no? Si no, y si es honesto, o dice, no, espérame, es que ibas tú, o este es tuyo, o lo que sea, bueno, pues entonces podemos sentirnos como que vamos a ir trabajando bien y que este niño, pues el día de mañana va a ser una persona que, bueno, pues se va a desempeñar correctamente en donde quiera que vaya, que es lo que ahorita pues nos hace mucha falta, ¿no? Correcto. Y si hace trampa, Conchita, no es ni bueno ni malo. Hay que permitirle un proceso reflexivo. Porque detrás de querer hacer trampa está la necesidad de ganar, está la necesidad de ser reconocido, está la necesidad de trascender, está la necesidad que tenemos los seres humanos como de marcar nuestro propio territorio. Entonces, hacer trampa en un juego no es ni bueno ni malo. Aquí el punto importante es cómo ayudamos a que el niño reflexione, se organice mejor para que él tome las mejores decisiones. Incluso el perder el juego, ¿no? Correcto, si perdimos, aprender a perder. Aprender a perder, ¿no? Y También. aprender a ganar, que también es importantísimo, porque en la vida es una diada. Si aprende un niño a ganar, también tendrá que aprender a perder. Y si tiene bien claro esto, va a ser un niño que la frustración la va a poder manejar de manera más oportuna, más correcta, porque la frustración es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Buenas dosis de frustración en estos niños permiten este proceso reflexivo. Hablemos de emociones, de sentimientos, preguntemos cómo se sienten, qué les gusta de la familia, qué podrían cambiar. También la opinión hoy en día de un niño es muy valiosa, permitir que haya canales de comunicación asertivos, compasivos, en donde su punto de vista también sea considerado. Eso sería generar un proceso de educación en valores. Ahí tendríamos que permitirles la voz, ¿no? Que muchas veces subestimamos a los niños en opiniones, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tendríamos que generar ese espacio para que ellos puedan pues expresarse y decir lo que piensan, lo que sienten. Y se me hace algo importante que tomar los padres de familia en conciencia, el hecho de que pues si hace trampa o si hay alguna conducta no deseada, bueno, no es ni bueno ni malo, eso me parece como bueno que nosotros lo consideremos como padres de familia, sino lo que tú dices, ¿no? A lo mejor una conducta no deseada que vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir llevando, ¿no? La verdad es de que ha sido muy interesante el tema. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y nos vemos en una emisión más de Educación y Conciencia para la próxima semana.